Y nos metemos en la sala de cine una semana más, esta vez, como adelantábamos la pasada semana, para hablar de un director único, me atrevería yo a decir. Cristian decía que era de los más peculiares. Allí detrás veo una cosita, ahora después lo comentaremos. Eh, lo primero de todo, ya le he nombrado. Muy buenas noches, compañero, amigo, periodista y cinéfilo, por supuesto, Cristian López. Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Por allí veo una cosita naranja y me temo que puede ser incluso el libro de Anthony Puede, Burgess, puede ser, puede eh, ser. que es lo que da pie a la película de la que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por el título, ya después nos metemos en el director. La naranja mecánica. Efectivamente, vamos a hablar de Stanley Kubrick, de La Naranja Mecánica, ¿no? De esa obra inclasificable, diría yo, de este director. Seguramente, bueno, y sin el seguramente sea la película más difícil de ver o la película más incómoda de todas las que hemos traído aquí, con muchísima diferencia. Una película que hoy en día eh, no sé si se podría ser, pero seguro que sería un completo, bueno, generaría polémica No por se todos podría, lados. no se podría hacer directamente. Y eso Posiblemente dice no, mucho de la posiblemente. sociedad en la que nos encontramos, ¿eh? Porque la película se estrenó en el 71. Mm. Efectivamente, una película que ya tiene su recorrido y que no deja indiferente a nadie, ¿no? Es lo que principalmente define a esta obra, que como has dicho, está basada en la novela que tengo aquí a mi espalda, la novela homónima de Anthony Burgess, que es de unos años antes que, bueno, tiene, que ahora las comentaremos, tienen muchas diferencias. La verdad que a nivel de argumento muy similar, pero bueno, tiene grandes diferencias, comenzando principalmente por la ambientación, ¿no? Cada una está ambientada en una época distinta. La película está ambientada en un futuro distópico de final del siglo pasado, más o menos de finales de los años 90, que bueno, está basada simplemente porque no acertaron un carajo con la ambientación. Y luego el libro está basado en un futuro, en un futuro correspondiente al año en que se hizo la película. O sea, está basado en un futuro más cercano a los años 70 o así, ¿vale? Es la principal gran diferencia entre la película y el libro. Porque la novela es del año 1962. Cristian, aquí nos encontramos con una película que yo tengo que decir, llevaba sin revisitar a Stanley Kubrick ya un tiempo y sin ver La Naranja Mecánica precisamente también bastante. Y en el revisionado para el programa tengo que decir que al principio me estaba costando mucho, porque, y era a lo que quería ir, es la violencia por la violencia. O sea, que Sí, sí, supera a Quentin Tarantino, vamos. no, sí, la película es una oda a la ultraviolencia, ¿no? Y a, A lo más una oda a salvaje del muchas. ser humano. Sí, sí, bueno, hay una cosa clara dentro de la película y es que para el que no la haya visto o para el que hace tiempo que no la ve, la película no hay ningún personaje que sea bueno, no hay absolutamente nadie. Todos los personajes, en mayor o menor medida, todos los personajes son malos, ¿no? Pero sí que tiene una cosa eh, buena, tiene una cosa que consigue Kubrick, ¿no? En este caso, y es algo que muchos directores luego han conseguido o han tomado de él, seguramente previamente también se hacía, pero y es que consiga identificarte tú con los autores de esa violencia, ¿no? Llega un momento en el que el protagonista, el personaje de Alex, personaje de Malcolm, interpretado por Malcolm McDowell, ¿no? Y su panda de drugos, que es como se dice, que si quieres ahora hablamos un poquito más del tema del lenguaje y todo lo que introduce Kubrick en la película. Hay un momento en el que cometen uno de los actos más salvajes
que puede cometer un ser humano, incluso por encima, desde mi punto de vista, o que más incomodidad me genera a mí, incluso por encima de un asesinato y es una violación, el que tú ya puedes decir, oye, ya este tío es despreciable, pero cuando es ese el personaje de Al el que sufre la violencia hacia él, te da lástima, e incluso quieres ayudarle y quieres evitar y quieres que se acabe la violencia hacia él. O sea, consigue identificarte hasta ese punto, ¿no? Pues yo tengo que decir que no me identifico en absoluto, que es un personaje, o sea, Malcolm McDowell está fenomenal porque Alex me produce repulsión desde el principio hasta el final, tengo que decirlo, lo siento. Ahí estoy completamente en Yo, desacuerdo contigo, ¿eh? O sea, personajes peores, tío, dentro de la película. creo que incluso hay poca violencia hacia él con todo el asco que que además es violencia de Estado, ¿no? Ha abierto varios melones, Cristian. El del lenguaje es muy interesante porque es un lenguaje que ni siquiera existe, es una jerga que se inventan para la película. Sí, la jerga se inventa, bueno, no se inventan para la película, la inventa el autor de la novela, Claro, es el que inventa esta jerga, que él la denomina Natsat, que es una mezcla entre terminología rusa, eslava, hay ciertas palabras muy cercanas a un determinado argot juvenil londinense, también vocablos gitanos, hay un poquito mezcla de todo eso del que sale este tipo el vocabulario, ¿no? Que por ejemplo, lo comentábamos antes, esta pandilla de son drugos, que significa niño, o sea, bueno, joven, adolescente, es así la cocotera, que es la cabeza, la Quijotera, Quijotera. bueno, la quijotera, perdón, la quijotera. Hay muchas palabras que en la película, es verdad que no hace mucho hincapié en eso, hay determinadas palabras pero que la mayoría de ellas, como tú las puedes identificar, ¿no? Tú puedes saber traducirlas, pero en el libro sí que es constantemente utilizando este tipo de palabras que muchas veces ya te pierdes y el libro al final tiene un diccionario para que tú vayas traduciendo las palabras porque sí que recurre muchísimo más a este lenguaje, ¿no? Y de hecho esa misma, ese mismo vocabulario ha generado confusión históricamente en el propio título, ¿no? Aquí se cogió como ese Clockwork Orange, se tradujo literalmente como la naranja mecánica, cuando en la película en ningún momento se menciona la naranja mecánica, no tiene ningún sentido. Es verdad que en el libro sí, en el libro la escena del escritor, que ocurre igual en la película, se menciona en la novela que ese escritor valga la redundancia, está escribiendo un libro que se llama La Naranja Mecánica, ¿no? Hay dos referencias en la novela, con lo que en la película no hay ninguna, pero sí que ha sido la traducción que le hemos dado al castellano, ¿no? La de Clockwork Orange, le hemos dado la traducción de la naranja mecánica, pero hay determinados expertos, bueno, no expertos, bueno, gente que se dedica a sacar este tipo de cosas que, que dice que se puede traducir como orange, no como naranja, sino que orange en Malasia significa hombre. Y Anthony Burgess vivió durante muchos años, durante unos pocos años en Malasia. Entonces hay gente que dice que la traducción verdadera sería el hombre mecánico, ¿no? Pero bueno, ahí está la discusión que tradicionalmente y popularmente se conoce ya como la naranja mecánica, aunque de lo que hay en la película no tenga ningún sentido porque en ningún momento se Ni se menciona ve la naranja naranja, mecánica. ni se menciona ese libro al que está dando forma el escritor que es una de las víctimas de Alex. Comentaba al principio, es una distopía, pero lo mejor de esta distopía es que ese futuro que se nos presenta en 1971 nos parece hoy en día, y yo entiendo que en esa época igual más o menos, casi como un pasado, ¿no? Es decir, es una distopía que no es tanto futurista como irreal, ¿no? Irreal es completamente real, pero
el futurismo no lo es tanto, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Sí, o sea, bueno, es que suele ocurrir con casi todas las películas que intentan ser futuristas, ¿no? Que al final pasan Claro, de... perdona, Cristian, lo estamos viendo desde el año 2023, no lo mismo que verlo desde el año 71, pero yo quería extrapolarlo al año 71, ¿no? En el año 71 no es Blade Runner lo que presenta. No, eh, claro, no, sí, la diferencia, la gran diferencia, es que estos te presentan un futuro, es verdad que el futuro distópico es mucho más cercano que lo que te pueden contar, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? correcto. Pero sí que te presenta un futuro distópico, pero a su vez es ser casi apocalíptico también. Eh, Porque claro, sí que es verdad que las casas todo está impoluto, o la casa del escritor este es una casa súper futurista y súper extraña, ¿no? Que tiene una máquina de escribir, pero a su vez tiene un sofá que la mujer se mete dentro del sofá para estar leyendo, o Es sea, es una casi como cosa, una almeja, sí. eh, eh, hay un choque ahí. Y después tiene un coche, que el coche es muy cercano al DeLorean, pero no sé, es todo es un futurismo muy raro. Pero sí que es verdad que es eso, ¿no? La granito, pero luego las calles están sucias, eh, hay vandalismo, ¿no? O sea que te mezcla un futuro distópico, futurista y apocalíptico, te une todo. Y todo esto teniendo en cuenta que es otro de los rasgos que en la película no se mencionan, aunque sí que se dan, o sea, no se mencionan claramente, pero sí que se dan rasgos y es que se supone, en el libro sí te lo dejan claro, que Alex y sus amigos tienen entre 15 y 16 años. O sea, que son niños. En la película claramente tienen más edad. No, en la película se supone que tienen esa misma edad, no te lo dejan claro, pero claro, ellos no. O sea, Malcolm McDowell tenía 32 años, pero bueno, esto Claro, es como ahí es los de donde al salir de iba. clase, ¿no? Cuando se hacía el salir de clase, que los tíos iban al instituto y estaban ya tenían ya más años cotizados que tú y yo juntos, ¿sabes? Pero es a lo que voy. Pero incluso en la película también se hace semejanza a eso y una de las cosas es que beben leche, ¿no? Para ellos la leche es, Pero leche con droga, ¿eh? bueno, Bueno, con droga o con una sustancia ahí que no sabemos lo que es porque dicen el nombre al principio y a mí me es muy difícil quedarme con él. no lo sé, si, o sea, a ellos lo que menciona es la leche que es coloba, creo que le dicen, o algo así, Sí, o es un poco que es lo que bebe y la leche es lo que a ellos le emborracha, por así, su alcohol. Y es otro de los ejemplos que te definen que son menores. Además, luego, dependiente de los padres, él te deja caer que está como en el instituto, ¿no? En una por eso que se ve que es un adolescente, pero bueno, luego su actuación no va para nada encaminada hacia ese sentido. Luego es adicto a eso, adicto a la leche, a la música y a la violencia, ¿no? que eso Es es un muy poco. interesante también, Cristian, porque estamos hablando de una película, violencia gratuita, y está, bueno, y además el mundo en el que viven, ¿no? Esa Inglaterra en la que viven distópica, es un mundo, una sociedad totalmente sin sentimientos o muy inhumana, ¿no? Y sin embargo, a Alex le encanta Beethoven. Sí, le Esa encanta contraposición Beethoven, le encanta es potente. la música clásica y es una de las cosas, ¿no? De los grandes rasgos de esta naranja mecánica, ¿no? Cómo mezcla la ultraviolencia con la música clásica, ¿no? Que al final quizás no se acerque a eso, pero bueno, sí que eh, tradicionalmente se ha utilizado, ¿no? El propio Wagner era muy utilizado por los nazis, ¿no? Aún La así. música de Wagner era muy utilizada por el nazismo. Luego hay una película española, no sé si la habrás visto, y es que cada vez que veo esa película me recuerda mucho a La Naranja Mecánica, o al contrario, no por la estética, porque no hay nada que se asemeje a la estética de La Naranja Mecánica, que sería algo más tipo Austin Power. Es lo más cercano que yo puedo identificarme con ese contexto. Y es una que se llama Los Héroes del Mal, película española, y que también recoge un poco eso. Son unos niños que por determinadas cuestiones
se acercan mucho a la ultraviolencia y también la música clásica es muy importante en la película, o sea que recoge esas tres claves y es una de, de las características más determinantes de la película y es lo que en el método Ludovico este en el que entra Alex para la película, al final ahí la música clásica es determinante en lo que le hace el cambio de chino. ¿No? La película queda muchísimo para hablar y el tiempo va corriendo. Yo quería plantearte, Cristian, esa película se hace en 1971, la novela se escribe en 1962. Muchas cosas de las que se cuentan, salvando la distancia, lógicamente, no parece que nos transportan a la realidad sociopolítica actual. Hay un momento que un personaje, no recuerdo cuál es, dice, eh, se venderá algo así como, se venderá la libertad por vivir mejor o más seguro. Eso también lo hemos vivido, ¿no? Esa violencia, esa capacidad para sexualizarlo todo, ese acercamiento a la tiranización de las democracias. ¿No es como que de repente uno se encuentra, ¡pum!, contra el espejo social actual? Sí, yo creo que es es uno de los debates actuales, pero es uno de los debates que surgen históricamente, ¿no? En la sociedad, en el momento en el que y, eh, hay, hay bueno, sí, un resurgir de extremismos, ¿no? Es cuando se lleva a ese debate entre libertad y seguridad, donde poner el punto medio, donde poner el punto medio y el punto exacto. Y al final esta novela recoge mucho, esta película también recoge mucho ese concepto, teniendo en cuenta también que está basada, ¿no?, en otras novelas que también hablan mucho y más claramente de eso, como es Un Mundo Feliz Huxley, sí. Huxley, si no me equivoco, y la de Orwell de 1984, ¿no? Son dos películas cuyo tema central dos novelas, perdón, cuyo tema central es ese y La Naranja Mecánica un poco heredera de eso. Y por supuesto Kubrick también tira de ahí, ¿no? Stanley Kubrick. ¿Puede ser esta la película más estrambótica, más extraña, más singular, más... No sé cómo definirlo, de toda su filmografía? Y mira que tiene cosas pintorescas. Te, te podría decirte que sí, pero claro, si revisas su filmografía tiene, nada más que tenemos que irnos a 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Yo creo que incluso puede ser hasta más particular que esta, o bueno, particular en otro sentido, ¿no? Por eso hemos dicho que es uno de los directores más únicos y más particulares de toda la historia del cine. No voy a entrar en valoración de que sea mejor o peor que otro, pero sí que indudablemente es un director único. Que tengo que decir una cosa, de nuevo recuperando la novela, y es que en el momento en el que yo vi antes la película y años más tarde me leí la novela, en el momento a mí me cambió el chip leer la novela porque la novela tiene un capítulo más, ¿no? Es otra de las manías que tiene Kubrick, que también le ocurrió con El Resplandor, por ejemplo, y es que Que por le ejemplo, gusta. Stephen King, ahora que lo dice, terminó enfadadísimo con Kubrick. Odia el Resplandor de Kubrick. De hecho, hay otra versión de, hay otra versión del Resplandor, malísima, una serie en la que Stephen King es productor, que es malísima y que es un calco de la novela. Kubrick hizo lo que le dio la gana, escogió las ideas básicas y luego tiró la novela a tomar por culo, ¿no? Y un poco es verdad que no es exactamente igual, porque aquí sí que es mucho más fiel a la novela y tampoco es directamente culpa suya, sino que hubo alguien al que se le ocurrió traducir La Naranja Mecánica al inglés estadounidense, ¿no? A Estados Unidos, la tradujo allí y le quitó el último capítulo, por la cara, sin razón alguna. Le quitó el último capítulo y esa es la novela que leyó Kubrick en su momento. O sea, le faltaba un capítulo que descubriría años después, pero que él consideró que no le hacía falta. De mi punto de vista, leyendo la novela y viendo la película, a mí la película ya se me queda corta una vez que sé el otro final, porque cambia totalmente. Ese capítulo te cambia el final completamente. A mí se me queda corta, pero bueno, es igualmente recomendable.
Kubrick, su última película en vida creo que fue Eyes Wide Shut. Creo recordar que inteligencia artificial, que la saca adelante Steven Spielberg, era algo que él tenía proyectado. Pero bueno, a mí de Stanley Kubrick, yo tengo que decir que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, o le puede gustar a la gente más o menos. A mí me resulta imprescindible, porque tiene una forma de hacer cine que es muy difícil tenerla en una filmografía, solo en una filmografía personal es muy difícil encontrarlo. Sin duda, sin duda. Y además te diré otra cosa, es uno de los pocos directores, o no sé si de los pocos, pero seguramente sea el único, que ha hecho una obra maestra en cada, cada uno de los grandes géneros, o en diferentes géneros. No ha hecho una obra maestra en la ciencia ficción, que a la gente le gustará más o le gustará menos este tipo de películas, pero son obras maestras, son películas de culto y son películas que han pasado a la historia. Ha hecho una obra maestra del cine bélico, ha hecho una obra maestra del cine de terror y ha hecho una obra maestra, en este caso, del cine distópico, del cine apocalíptico, ¿no? Eh, de todo eso hay más, ¿no? Está Teléfono Rojo, está Barry Lyndon, Efectivamente. está Ice Witch, la has comentado anteriormente, pero aparte de eso ha hecho en cuatro grandes géneros, ha hecho óperas maestras. Muy pocos directores, no me viene a la cabeza ninguno, seguramente no haya muchos, han conseguido eso. Bueno, y tenemos Espartaco y Senderos de Gloria, que también es bélica y que yo considero que cuando tú hablas de obra maestra bélica te refieres a la chaqueta Chaqueta metálica, Metallic. pero Senderos de Aunque Gloria no, tiene no, muchísimo mérito porque es una de las poquísimas películas, sobre todo hasta hace unos años, sobre todo, que se ambientan en la Primera Guerra Mundial. Estamos obsesionados en el cine con la Segunda Guerra Mundial. Sendero de Gloria transcurre en la Primera. sí, sí, seguramente, o sea, no tenía en la cabeza, por ejemplo, pues mira, si me pone, incluso podemos ampliar el registro, ¿no? Porque Sendero de Gloria la podemos meter como obra maestra del cine bélico, la chaqueta metálica la podemos meter como obra maestra del cine antibélico, porque la película es antibelicista, Sí, aunque transcurre en trata, Vietnam, sí, sí, sí. ocurre en Vietnam y tal, pero la película es antibelicista, tiene una Espartaco, puede ser una obra maestra del cine histórico y tal. Lolita, Lolita, de es que Nabokov, sí. tiene una filmografía impresionante, a cada cual más singular, ¿no? Y que entre ellas la Naranja Mecánica es una de las grandes, ¿no? Y tiene una cosa ya por ir terminando, Cristian, que es que en casi todas sus películas no deja indiferente a nadie. O No, genera pasión o genera repulsión, pero no deja indiferente a nadie. en absoluto, en absoluto. Por eso digo que es un director que consigue eso, ir mucho, mucho al extremo, ya no solo hacia el espectador, sino a los propios actores de las películas, también los lleva al extremo. No recuerdo ahora mismo quién fue, pero hay un director perdón, un actor que en su momento dijo, Stanley Kubrick es un gran hijo de la gran puta con mucho talento. Y podríamos contar anécdotas de lo que hizo con Shelley Duvall o con Jack Nicholson en El Resplandor, lo que hizo en Lolita y lo que hace en La Naranja Mecánica. Por poner un dato, Malcolm McDowell tenía fobia a la serpiente, Y pero le mete una fobia serpiente. máxima. Le mete una serpiente que en la novela no aparece, en la novela no existe esa serpiente y que no tiene repercusión alguna en el argumento. O sea, simplemente la serpiente está ahí y ella se la mete sabiendo que tiene fobia. O sea, que ahí vamos a hablar de lo que era Stanley Kubrick, ¿no? ¿Tu escena favorita, Cristian? Buah, mi escena favorita. Es complicada en esta película quedarse con una escena favorita, eh, pero me voy a quedar con dos, ¿vale? Con dos momentos. Uno es el inicio, no puedo, me encanta el inicio de la película, cómo se presentan los personajes con esa voz de no en ese bar, ¿no? Me quedo con eso y con la famosa escena
caminando, la que van caminando por esta especie de lago, ¿no? Sí, el Y muelle. por el muelle y tal, y él va, y él en ese momento está cuestionado de que no sea el líder del grupo y decide hacerse el líder dándole una pequeña paliza a sus compañeros, ¿no? Yo si me tengo que quedar con dos escenas me quedo con esas dos. Vale, pues mira, yo te diría que me quedo con el momento en el que regresa teóricamente sanado de la ultraviolencia a su casa y la escena es un poema, porque resulta que en la habitación está viviendo un chaval, un inquilino, y los padres como que pasan de él y él aparece como desfavorecido, ¿no? Como un muchacho abandonado. Pero yo creo que hay una escena que es fabulosa, que es cuando Alex comete su primer asesinato, porque a pesar de ser ultraviolento, el primer asesinato como tal se le considera cuando mata a una mujer con una escultura en forma de pene con huevos, o con testículos, perdón, y la mata golpeándole con ese pene, pero ya no solo ese momento, sino el minuto aproximadamente que se pasan tonteando, él con el pene y la otra intentando atacarle y los dos dando vueltas, ¿no? Yo creo que son dos escenas también muy definitorias de lo que es la película, que en sí es casi un absurdo, ¿no? Cristian, ¿qué nota le ponemos a la naranja mecánica? Al hombre mecánico. Le vamos a poner un 8,5. Pues 8,5. Venga, te lo compro. Nos vamos a mover los dos en el 8,5 en esta ocasión. Le iba a dar un 8, pero venga, me pongo contigo con el 8,5 porque puede ser de lo mejorcito que tenga también Stanley Kubrick. Así que ahí ya estamos. 8,5 para la naranja mecánica. Stanley Kubrick, de los directores más singulares que ha dado la historia del cine. La próxima semana volvemos, Cristian. Escucha mucho a Beethoven, pero positivamente. La novena sinfonía que suene de manera himno de la alegría y no de manera naranja mecánica. Esperemos que sí, hombre. Muchas gracias, como siempre, Cristian. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Rafa. Un abrazo.